Y aquí estamos ya con la presencia de Manuel Solanet para analizar las principales noticias económicas de la semana. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por venir nuevamente. Un gusto. Una semana muy convulsionada por el conflicto entre los camioneros y el gobierno, un conflicto que se va a extender en los próximos días por el paro que se anunció para el próximo miércoles, que anunció el titular de la CGT, Hugo Moyano. Bueno, teniendo en cuenta este panorama, mi pregunta tiene que ver, ¿no?, si ves en este conflicto un intento, ¿no?, del gobierno de contener la inflación poniendo un límite, ¿no?, al aumento de los salarios. El gobierno no logró poner el límite que quería. El arreglo del 25,5% en 3 cuotas es un arreglo que no es mayor que el de otros gremios. Yo creo que Moyano se apuró a cerrar este arreglo para dejar el remanente del conflicto exclusivamente frente al gobierno. El reclamo por aumentar el mínimo no imponible de ganancias y incorporar un segmento de sus afiliados a las asignaciones familiares. De manera que hubo una jugada, si se quiere, inteligente de Moyano para evitar que, como venía haciendo el gobierno, se lo acusara de estar en connivencia con la llamada patronal y hacer un lockout. Ahora el negocio ha quedado restringido a los temas de gobierno, lo que le permite a Moyano hacer una convocatoria más amplia, porque hay muchos gremios, en general casi todos, están involucrados en este problema. Justamente ahora, ¿no?, en julio hay elecciones en la CGT. ¿Crees que el resultado de esas elecciones va a influir en el rumbo económico para los próximos meses? Más político que económico. Yo creo que acá el gobierno está jugando a desplazar la figura de Moyano y ubicar en la CGT a una persona más afín. Las paritarias se están resolviendo ahora y van a terminar antes de julio, de manera que el impacto económico de lo que pueda suceder después de julio en materia salarial es poco. O sea, digamos que si el gobierno coloca a una persona más afín, eso no significa que tenga más posibilidades de contener por ahí las exigencias salariales. Yo creo que las bases no van a permitir que eso suceda. El gobierno tampoco va a jugar demasiado con eso. Esta rueda de paritarias lo ha demostrado. Los aumentos finalmente han estado en el orden de la inflación, entre el 25% y algo más. Muy bien. ¿Y qué puede pasar, Manuel, para este segundo semestre? ¿Pensás que la inflación se puede acelerar con el pago de aguinaldo, por ejemplo, ahora en julio, o vamos a tener el mismo nivel que tuvimos el primer semestre del año? Es difícil decirlo. Por el lado monetario, la expansión monetaria se sostiene fuerte. El gobierno está financiando el déficit fundamentalmente con la ANSES, pero también con emisión, de manera de que hay ahí un elemento para empujar la inflación. Los aumentos salariales han convalidado la inflación pasada y es posible que mantengan ese piso de inflación. Y hay expectativas también. Yo diría a la gente, en las encuestas ha respondido que la inflación que espera es del orden del 30%. Así que yo no veo que la inflación pueda morigerarse en el segundo semestre. Más bien se mantiene o puede ser un poquito más alta. Y esta semana se dieron a conocer los números de la balanza comercial con una caída de las importaciones. ¿Pensás que esto ya está teniendo alguna repercusión en el nivel de actividad, en la economía, o es muy temprano? Sin duda que lo está teniendo, ya desde el principio de año lo está teniendo. La noticia es que cayeron las importaciones, pero también las exportaciones. O sea, hay una retención de exportaciones. El momento en que debería salir fuertemente la cosecha, no lo está haciendo. El gobierno ha tomado medidas no solo respecto a las importaciones, sino a la obligación de liquidar la divisa en plazos más cortos. Se está desalentando que salgan exportaciones, están retrasándose. El desdoblamiento, de hecho, del mercado cambiario también afecta a esto. Eso tiene que ver porque justamente es factible que algunos exportadores estén reteniendo exportaciones con la expectativa de conseguir un dólar más alto más adelante. Sucede. Sucede, y no me extrañaría que empiecen a ocurrir subfacturación de exportaciones, o sea, los exportadores facturan por menos y dejan algo del dinero afuera. Ha ocurrido cada vez que se ha desdoblado el mercado cambiario. ¿Y cuáles son, no? Ese es seguramente uno de los motivos, tal vez no el más importante, ¿no? También me imagino que en la caída que hubo del 7%, ¿no?, en las exportaciones, también influye la devaluación en Brasil, ¿no? Por supuesto, Brasil ha estado reticente a ampliar las compras de automóviles, que es un factor de intercambio importante. También hay que olvidarse que la cosecha fue menor este año. Está bien que no sale y está retrasada la salida de la cosecha, pero también hay que pensar que fue menor que la del año anterior. Ahora, ¿cuál es el motivo para retener exportaciones? Porque las restricciones cambiarias, el cepo cambiario llegó para quedarse. Si lo que no se vende hoy se tendrá que vender mañana, pero siempre a tipo de cambio oficial. La especulación de que eso cambie.
Hay un supuesto de que el tipo de cambio oficial está retrasado y hay una expectativa. Como hoy el grano se puede retener fácilmente con silos bolsa en el campo, hay especulación sin duda de que haya un aumento del tipo de cambio. ¿Y ves al gobierno acelerando esta devaluación, por lo menos 2 o 3 centavos por semana, en vez del nivel de 3% al año que estamos teniendo hoy en día? Lo está haciendo, aumentó un poquito el ritmo de devaluación, es así, y lo va a seguir haciendo así. Pero, insisto, hay una gran incertidumbre porque se ha despegado el mercado paralelo y cuando esto sucede hay presiones mayores y se suele afectar también el nivel de reservas porque todos los argentinos están viendo cómo comprar dólares baratos y venderlos caros. De todas formas, ¿no? En relación justamente a este tema de retener las exportaciones, ¿no? Hoy estamos teniendo un precio de la soja en $530. No existe el temor de que el precio caiga y justamente por ahí obtenemos un dólar más alto, pero un precio de la soja más bajo. Sí, también puede existir la expectativa de que el precio de la soja suba. China está enfriándose, pero no ha sido así. Los commodities agrícolas están bastante firmes. De todas maneras, es mayor la expectativa de una devaluación del peso que de un incremento del precio de las commodities. Estoy hablando justamente del mercado cambiario informal. Se ha estabilizado el dólar, el conocido como blue, en torno, ¿no?, a 5.95 pesos. ¿Crees que alcanzó un nivel de equilibrio o esperás algún movimiento brusco para arriba o para abajo en cualquier momento? ¿Es factible eso? No te lo puedo decir. Es muy difícil hablar de nivel de equilibrio del blue. Es un mercado muy afectado, muy afectado por los controles, por la presencia de la policía y la gendarmería, por el enrarecimiento de ese mercado y por otro lado es un mercado fundamentalmente designado por las expectativas de la gente y las expectativas de la gente son variables. Pero al mismo tiempo, ¿no? Hace 4 semanas que está establecido, ¿no?, en torno a 5.95, unos centavos más, unos centavos menos, ¿no? Es verdad, pero no hago pronósticos sobre el dólar, es la forma de perder amigos. Claro. ¿Y cómo ves el plan de viviendas del gobierno? ¿Pensás que va a servir para reactivar la economía, que es un plan keynesiano realmente? Bueno, hay dos miradas. Por un lado, sí, si esos créditos se dan y se opera rápidamente, no se puede operar tan rápidamente porque hay que tramitar y hay que empezar a construir. Eso puede tener un efecto reactivante dentro de un clima de recesión. Pero hay que ver también que esto está hecho con fondos de los jubilados y explícitamente se dice que son créditos blandos, créditos que no retribuyen ni siquiera la tasa de inflación, de manera que se está jugando con fondos que no deberían tocarse. Ya tenemos 30 segundos, sé que es poco tiempo, pero te quería preguntar, el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, habló esta semana, dijo, digamos, que si Europa no cambia el rumbo, él ve, digamos, un desmembramiento del euro en los próximos años. ¿Cómo ves este tema? Mira, tanto Stiglitz como Krugman están en esa tesitura, digamos, están muy pesimistas respecto al euro. Yo creo que hay una posición ideológica de ambos. Lo cierto es que los países europeos que están cerca de tener que abandonar el euro, como es Grecia, como pudiera ser Irlanda o España, se resisten a hacerlo porque el costo de abandonarlo es muy alto. Esa es la ventaja de tener una moneda que no es la propia y que implica un costo altísimo de dejarla. Más bien yo creo que van a seguir trabajando en los programas de ajuste aliviados y me parece poco probable, aunque no descarto que puedan salir del euro. Bueno, Manuel, muchas gracias. Un análisis entonces completo de todos los problemas que está enfrentando la economía argentina y también en este último instante un análisis de lo que puede suceder a nivel internacional. Nos vamos entonces con esta información. Nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.